Bueno, si no alcanzaba con un Castro, se sumó otro Castro. En este caso, un talentoso Castro. Sí, No estoy hablando de vos, Salame, estoy hablando de tu hermano, de no me Lucas digas Salame, Castro. por favor. Fotógrafo, realizador, que está dándole manija a un documental que yo terminé de ver y que me gustó mucho, sobre todo le decía a tu hermano y que le conste, en términos fotográficos me encantó la fotografía. Bueno, Lucas está difundiendo Bajo el Agua. Sí, bueno, antes que nada, buenos días y gracias por la invitación. Sí, esto en realidad... Ya se estrenó hace bastante. Se terminó hace bastante, se tendría que haber estrenado hace bastante, pues bueno, por obvias razones, que no vamos a explicar. La pandemia y todo eso, sí. Se está empezando a difundir ahora, en principio, por las redes. Ahí tenemos el tráiler. Es el tráiler, sí. Es una historia muy santafesina, aunque no, porque no hace referencia, digamos, a la historia. Pero el libro es tuyo, la historia es tuya, contame un poco. No, para darlo técnicamente sería como una especie de ficción de género, se llamaría en concreto, sí. Por ser de terror, del género más que nada. No, la historia es de mi compañero, esto es también nuestra tesis, por decir una manera. Se suman dos cosas, un proyecto que presentamos, un concurso, lo ganamos y a la vez era la tesis. ¿La tesis de la carrera de ISCA, del Instituto de Santafesino de Cine. Y ustedes se presentan en el Ministerio de Cultura en el 2019 y lo ganan. Nosotros nos presentamos en lo que fue ahora, viendo la historia, la última convocatoria de lo que era Espacio Santafesino en ese momento, que ahora se llama Industria Creativa, Fomento. Y fuimos ganadores. Por cuestiones de buena, podríamos decir, organización nuestra, decidimos filmar en ese momento, o sea, cobramos en parte la asignación, filmamos. Fin de 2019 y 2020 cayó la pandemia. No jodas que, digamos, pudieron no haberlo hecho porque tenían plazos más flexibles. Era patearlo para todo 2020, sí. Teníamos espacio, te da un año para producirlo, entonces dijimos, bueno, pero como ya había una parte producida, preproducida casi todo, decidimos hacerlo en el momento. Se dieron un par de circunstancias puntuales, apareció la locación, apareció el actor, justo el actor tenía la locación, entonces dos cosas en una. No podés pedir más. No. Y la locación fue una sola, puntualmente, cosa que en cine no pasa muy seguido. Realmente la gente que mira un espacio cree que es el mismo espacio, muchas veces se unen espacios en el montaje. Pero bueno, toda la imagen que están viendo es la casa de la abuela del actor. Mirá, que es un chico. Un chiquito. Que justo cumplía las condiciones que nosotros cumplimos, fuimos a verlo, obviamente parte del staff, el director dio el ok, le gustaba. Porque esta relación de imaginar lugares y después verlo, ver la realidad, lo que uno escribió, ver si se Bueno, si eso se debe ser muy fuerte, ¿no? Para el que lo escribe, sobre todo, porque me imagino que después ver lo que uno imaginó en los hechos, siempre me lo pregunté para todo escritor que después termina viendo la película de sus cuentos, por ejemplo, cuando se convierten en guiones. Pero esta historia, más que nada, surge de la mano del director, que el director es un chico que no es de Santa Fe, es de San Salvador, de Entre Ríos. El cual nos llevamos a una edad, no sé, yo soy una persona entre comillas grandes, mayor, más de 37 años y Juan, por ejemplo, tiene 25, o sea, y en ese momento tenía 23. Mirá, un cruce generacional interesante. Y en ese momento él escribió la historia, recuerdo el primer boceto que él me mandó, que tiene que ver obviamente, con el nombre lo dice, pero un poco con este miedo. Cosas que nosotros le habíamos contado de una época de la ciudad y cosas que él también venía pensando. Tu hermano tiene una particularidad, Lautaro, que le tiene miedo a las tormentas. Por obvias razones. Ustedes sufrieron duramente la inundación. Yo supongo que tiene que ver con eso, pero es un tipo que yo lo he visto temer frente a los truenos y todo eso. ¿Tenés el mismo problema? Digamos, ¿te captó la historia por ese lado o no? ¿O te pasa digamos, la historia no voy a contarlo, porque además son 8 minutos, digamos, véanla. Está no sé si tienen acceso a través de internet al video, al ahora corto. Está, en breve se va a liberar el link de YouTube, pero ahora como el corto está disponible en un sitio que se llama Octubre TV, que es gratuito, el cual hizo un festival de escuelas de cine y fuimos seleccionados. Buenísimo. Alegremente. Entonces está expuesto ahí gratuitamente, uno se hace un usuario, contraseña, mail y puede acceder. Octubre TV. Octubre TV se llama el sitio. Tiene no solo nuestro, sino varias tesis de otros chicos del ISCA y hay un festival en este momento de Cine del Sur, hay acceso a muchas cosas que comúnmente no hay acceso en las plataformas que uno tiene y es gratuito. Y te pregunto, digamos, si la historia te enreveró un poco con tu historia personal, si te vinculaste por ahí o no. Digamos, lo tuyo fue... Porque hay un trabajo, se lo decía a tu hermano, que me encanta en la fotografía, se nota claramente que sos fotógrafo pero digo,
¿Por dónde va tu rollo? ¿Te interesaba más lo estético o el relato tenía que ver con algo que te identificaba? Sí, a mí me identifica la historia mucho, porque principalmente Juan, cuando viene a contarme la primera versión, nosotros teníamos, para tesis vos tenés presentado una historia, Sí. y teníamos varias historias, Sí. un par de ideas, y no terminaban de cerrarnos. Los profesores nos decían que, no sé, que porque le faltaba laburo, qué sé yo, y un día Juan cae con esta historia, esta idea, y él tenía escrita como una metáfora que decía miedo al agua. Toda la historia era sobre un pibe, qué sé yo, y él queríamos hacerla de género. Primero por una cuestión de que nos interesa el género, al que le gusta. Sí, el thriller, termina siendo un el thriller de suspenso. terror, digamos, ¿no? El que le gusta un poco tambalear eso, como decía Hitchcock, es mejor tener a la gente todo el tiempo tambaleando y no darle un sacudón solamente Sí. y que después se aburra. Entonces me parece mucho esta cuestión del terror. Y en un momento Juan después contó que él escuchaba mucho las cosas que nosotros hablábamos de esos días. Ah, mirá. Y él siempre le llamó la atención. Desde que él vive en la ciudad, él escucha como qué imaginarse sobre lo que uno no vivió. Bueno, Pero- hay imágenes muy asociadas al 2003 o y a tiene la que ver inundación. con el imaginario digamos. colectivo que hay un poco sobre Sí. eso, llevándolo un poco a lo fantástico, Sí. pero también sumado a la dimensión psicológica de algunas cosas. Por ejemplo, el ruido de la lluvia, Ujú. que es el ruido que a uno le queda resonando, del que vivió eso, pero también hay mucho del género. Si uno ve muchas producciones que tienen que ver con eso, con otras cosas, tienen que ver con la lluvia. Por hacer una cita algo comercial, de Killing, una serie que es policial, lo único que uno recuerda todo el tiempo en la Es la serie lluvia. es la lluvia en el oído. Entonces, y esto de trabajar el sonido. La memoria sonora es muy importante. Lautaro, ¿cómo? Te tengo que involucrar, digamos. Por favor. Te quiero involucrar. Digamos, desde que tenés memoria, a este pibe le gusta la fotografía, el cine, digamos, lo imaginás cineasta, digamos, ¿por dónde crees que va? ¿Cambió? ¿Cómo lo ves? No, Es desde- mayor que vos, tenés respeto, te pido. Sí, le tengo respeto, por favor. Nunca le hice una nota a un familiar, es la primera Bueno. vez. No, creo que la fotografía va un poco por el oficio y creo que a su forma y a su manera Lucas fue involucrándose y encontrando ese camino con la fotografía. Yo lo que le quería preguntar, un poco hablando de Bajo el Agua y saliendo también, ¿cómo es hacer cine en Santa Fe? Es una pregunta un poco amplia, pero sabemos de estas posibilidades, pero qué sé yo por ahí me cruzo con gente que no tiene idea que estas cosas se hacen acá. Y uno ve Bajo el Agua y tiene un nivel, qué sé yo, es un corto también, no dura mucho, pero tiene un nivel tranqui que Yo el puede... otro día vi un rodaje en 1 de Mayo y Junín, frente a la Escuela Industrial en una esquina, y Ujú. quedé muy flasheado, digamos, porque estaban las luces, y de verdad pasan todo el tiempo en Santa Fe Sí. estas cosas, hacen rodajes. ¿Cómo es? Y completo el otro hermano. ¿Es caro? ¿Es difícil? ¿Cómo es? Sí, caro es. Sí. Y es costoso principalmente porque depende mucho requiere mucho tiempo. Pero requiere más que nada, yo creo, obviamente, esto es puede ser cursilía, pero requiere también muchas ganas. Muchas ganas y tener oficio, un poco como él dijo, más sabiendo desde qué lugar del mundo nosotros estamos produciendo. No estamos produciendo ni en Hollywood ni en Europa, estamos produciendo en Santa Fe, en Argentina. Entonces, ya que en Argentina es costoso, imagínense Santa Fe fuera de lo que es la meca, que es Buenos Aires. Porque usted piense que para el Inca, uno para acceder a un beneficio tiene que tener cierto puntaje, cierta trayectoria, entonces nosotros obviamente no rankeamos para esas cosas. Está Historias Breves, que sí, muchos cineastas han salido Sí. ahí, toda la cama, de hecho hay chicos acá que han punteado, han rankeado para esos lugares. Pero no, es más que nada, yo creo, ganas, y yo soy de los que creen que hoy, por suerte, la técnica está al alcance de la mano, a diferencia de otra época, Eso te que iba no a la decir. teníamos antes, que era El costoso. celuloide era imposible. Hacer una cámara, acceder a un equipo de sonido o hacer... Hoy en día se tiene eso. A ver, siempre hay cosas que son top y cosas que es lo que uno puede conseguir. Yo creo que dentro de lo que uno puede conseguir hay algo que no estamos limitados, que es a una buena historia. Y las buenas historias hay que trabajarlas y saber entenderlas una vez que uno puede obtener. Yo prefiero priorizar una buena historia. Esto es una discusión eterna entre nosotros, los que hemos estudiado cine. los cineastas. Es como una sí. discusión, podemos decir, de términos ideológicos, culturales, decimos qué priorizamos y yo, con Juan, discutimos. Yo prefiero tener una buena historia y vemos después con qué la filmamos. Y otros priorizan como vamos a la par con las dos cosas, investigar. Pero por eso existen áreas. Uno se encarga de la técnica y otro Sí. se encarga de la historia. Hay un primer fragmento del documental, no estoy spoileando nada, pero hay un primer fragmento que a mí me impresionó mucho. Quizás no tengo un ojo profesional, pero hay una primera imagen de la cama del pibe repleto de revistas, con la luz de la ventana, digamos, sobre el centro, rodeado de oscuridad, que a mí me parece todo un detalle, digamos, impactante de lo visual, que hay como una especie de trabajo muy logrado.
y que le dije a tu hermano, pucha, qué bien filma tu hermano. Me dice, ¿por qué? ¿Qué sentido? No, digo, la fotografía. Hay un cuidado en la fotografía. Sí, igual esto es un laburo, fuimos casi 20 personas, laburando todos, algunos recibidos recientemente del ISCA o gente que está estudiando incluso ahora. Y por decir el grupo de realización principal era Juan Marasco, que fue el director y el guionista. Yo estuve a cargo de la fotografía conjuntamente con Ignacio Giles, que también hizo parte de la producción. Y en arte, principalmente, todo el decorado que ustedes han visto en todo el corto es Victoria Burghini y Yasmín Facio, una brasilera, una chica que es de Brasil, que se volvió para allá. Vino a estudiar acá y se volvió para allá por cuestiones laborales, obviamente, pero por familia partida en dos. Pero bueno, sumada a otra cantidad de chicos, compañeros incluso con los que todavía nos relacionamos y que hemos filmado algunas cosas anteriores. Y nada, producimos esto, por suerte se pudo hacer, parece increíble viéndolo a la distancia, pero bueno, sí, lo de la pandemia siempre nos quedamos pensando de que qué bueno que se dio todo esto y después tuvimos ese año, que la única lamentable es que nosotros en el medio de la pandemia nos recibimos y la presentamos en chiquito para dos personas. Para muy poca gente, ¿no? No, para nosotros el cine no se podía, ahora se proyectó hace poco. Pero después se hizo porque tu hermano contó que fue ahora hace poco, día de Juego a Colón. porque fue la semana del cine santafesino. Sí. Esa semana. Pero después en lo que fue el 2020 no se pudo mostrar y ahora la idea es poder empezar a pasearlo un poco. Entró en un par de festivales virtuales. Me dijo, ¿entraron en festivales europeos en Europa? ¿Puede ser? Sí, hoy en día lo que permiten las plataformas es que no tenés que hacer presencialidad en los festivales, sino podés anotarlo en plataformas y ahí te van notificando si quedás o no quedás. Obviamente, con que ya lo hayas visto ahí en un jurado para mí es bastante valioso porque la posibilidad que hay es que vos podés difundir tus cosas libremente por una plataforma. Y por ahí, ¿quién te dice, y quién lo mira de otro lado del mundo? Propuesta de decir, che, vamos a hacer un largo, que me imagino que es el sueño, ¿no? Igual, sí, primero hay que sentarse a escribir, digamos. No, pero bueno, digo, en el horizonte que, digamos, yo siempre se lo preguntaba a Pedro Derey, a toda la gente amiga que hace cine, digo, vos en el horizonte que tenés, un largometraje, me imagino. Y es como el anhelo de uno siempre cuando uno va a ver, y que yo lo fui a ver una película que se estrenó, Doom, 2 horas 40 y uno dice, hay que escribir 2 horas 40. No, sí. Y hay que realizar después de 2 horas 40. Pero, ¿cuánto lleva a hacer 9 minutos? En cuestión de tiempo, ¿cuánto le llevó filmar? Desde que escribieron, filmaron y terminó la realización. No, la historia empezó a escribirse en 2018, fue todo pretrabajo de corrección de guión y todo lo demás. Se anotó nosotros, hubo una cosa en el medio que nosotros nos anotamos al FISAR de Paraná, que se iniciaba el Festival de Cine. Y Juan con la historia quedó elegido, entre otros que escribieron historias. Mirá. Entonces el arreglo con ello era que la historia se pueda filmar una versión mínima, chiquita, para el otro festival. Que no incluía la idea de la tesis. Entonces filmamos una versión mucho más corta que dura 3 minutos, que esa sí está en YouTube, después le va a hacer. Es una versión mucho más minimizada para el festival. Porque ¿Y es la misma historia? Porque el festival nos dio parte de la financiación, una pequeña aporte, como a modo de que es historia. Sí, pero difiere mucho. Uno ve el avance entre una y otra. Cuando vemos la versión final es como hay una diferencia concreta por la diferencia de trabajo, la diferencia obviamente cuando ganamos el aporte de espacio tuvo más recursos y más que nada porque lo que permite el aporte de recursos es que la gente pueda trabajar además sabiendo que va a poder cobrar algo. Y podés filmar varias escenas. Podés filmar y disponer de más tiempo, disponer de más horas y laburar más tranquilo. Bueno, tranquilo nunca se está en realidad en un rodaje. pero como siempre en todo, lo importante es el talento, la historia, todo, pero si hay recursos, mejor. Bienvenido sea porque es la forma de laburar más tranquilo. Sí, porque además la garantía es que esta idea de que pelear con la famosa que te dicen siempre, que el arte no se puede vivir. Pero sí se puede vivir. Hay que tener un poco de suerte, pero sobre todo hay que insistir. Mixturar eso siempre, insistir hasta... Y lo que quiero destacar un poco, esta idea que vos decís, es que sí tiene que ver un poco con lo que pasó en la ciudad y se juega con este imaginario colectivo. El que lo vea y tiene recuerdos va a ver citas, hay citas dentro de la historia, pequeñas citas si uno aprende a mirar sobre esa época. Y la idea nuestra también es tocar el tema desde una cuestión de ficción, que no solo mismo que no, o sea, obviamente lo documental es importante, pero a veces está bueno explorarlo desde otros lados, algunos temas. Totalmente. Y recordando un poco a Birri, que fue el primero que hizo una película, Los Inundados, que fue el primero que tocó ese tema desde una cuestión ficcional, digamos, y mostrando todas las aristas que se repitieron, yo diría. Quisimos destacarlo desde este lugar
más original quizás, en un punto se le ocurrió. Lucas, lo pueden ver en Octubre TV, se arman un login ahí, se arman una cuenta y entran y lo ven, ahora mismo si quieren, y si no, esperen Y que si no, va a esperen un circular. par de semanas, va a aparecer en YouTube. Y si no, sigan Y ojalá en- tengan suerte, porque la verdad que está bueno el laburo. Está bueno Pues- y digo, el santafesino tiene que verlo. Además son 8 minutos, 9, digo, es una cosa fácil de ver. Tomate un rato, miralo, está bueno que se consuman los santafesinos. Te agradezco de verdad que hayas venido y que hayas contado esta parte de la historia de Bajo el Agua, que es un corto santafesino. Así no hay más vuelta No, que esa. por favor, y pueden seguirlo en Instagram, Bajo el Agua Short Film. Ahí va a publicarse toda la novedad y Buenísimo. cualquier link que quieran ver. Lo dejamos a cargo de tu hermano. Bien, perfecto. Yendo. Gracias por la visita, Lucas. Lo Después, siento por Facu. El canje, ¿viste? La nota. Lautaro, ¿qué va a ser? Por Dos favor, Castro, demasiado, dos Castro. Colapsó.